Vamos al análisis. Buenas noches, Verónica. Con Juan Diego Mota, abogado, escritor, analista, político de izquierda socialista, nos acompaña desde Lima. ¿Cómo está, Juan Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad, y buenas noches a todos los hermanos de la Patria Grande que nos escuchan, y en especial a mis compatriotas peruanos, porque estamos a puertas de recordar una fecha muy importante, los 200 años de la primera, todavía, creo yo, inconclusa independencia de nuestra patria, en medio de un escenario particularmente especial, con el gobierno por primera vez en la historia de un presidente que nace al calor de las luchas populares y del cual se espera mucho. Los pueblos del Perú esperamos mucho en este gobierno. De hecho, cuando nos recuerdas de la particularidad de este momento, es que han pasado tantas cosas, incluso antes del mismo proceso electoral, de la primera vuelta, de la segunda vuelta, venía el Perú de una profunda crisis, en solamente 72 horas, 2 presidentes. ¿Cuáles son los hitos que marcan ese momento para llegar a lo que tanto se anhelaba, es el que se retome la institucionalidad del país? Bueno, por un lado, lo que tú ya has señalado, la crisis multisistémica, por decirlo de alguna manera, que nuestro país venía o viene todavía atravesando. Una crisis política, por lo que ya has señalado, solo en el último periodo de 5 años que ha durado este gobierno saliente hemos tenido hasta 5 presidentes, ¿no? Kuczynski, Arauz brevemente, Sagasti, Vizcarra y Merino han estado en la presidencia del país, ¿no? 5 en 5 años. Una crisis de corrupción, ¿no? Donde la gente está descreída de las instituciones, descreída de ya sea instituciones públicas como privadas, porque la corrupción se generalizó, escándalos por todos lados, y todo esto aunado a una crisis económica muy fuerte. La pobreza ha crecido en 10 puntos porcentuales y que tuvo como cereza esta crisis sanitaria que nos vino con la pandemia, ¿no? Donde el país, nuestro Perú, tuvo las tasas más altas de natalidad en todo el mundo en varios momentos de la crisis, ¿no? Entonces, ese creo que es un hito fundamental que no se puede dejar de ver, ¿no? Venimos aún de una crisis. Y el otro tema fundamental, creo yo, es que por un lado, las derechas de nuestro país se mostraron fraccionadas como nunca antes, creo yo, de alguna manera, en serias disputas por el control del país, y una izquierda popular, una izquierda provinciana que venía de atrás, sin llamar mucho la atención, empezó a gestarse, ¿no? Sin llamar mucho la atención, quiero decir, en los grandes medios de comunicación, que es la izquierda que ha venido representando el señor Cerrón, por un lado, y específicamente Pedro Castillo como candidato a la presidencia y hoy ya presidente de nuestro país. Pero una izquierda que se vino cuajando, solidificando a través de diversas luchas sociales que el Perú vino acumulando en los últimos años, ¿no? Contra concesiones mineras ilícitas que depredaban el medio ambiente, contra reformas laborales o el sector de educación, etcétera, y la última lucha contra el gobierno legítimo de Merino, que terminó con 200 muertos en nuestro país, la lucha de los trabajadores agricultores en diciembre último, que también tuvo varios muertos. Entonces, todo ese caudal de descontento hacia el sistema encontró una válvula de escape en la candidatura de Pedro Castillo de Perú Libre. En primera vuelta, en segunda vuelta, logró aglutinar a diversos sectores de la izquierda que en muchos momentos estuvieron desunidos, y la mayoría del país decidió apoyarlo a pesar de una lucha muy fuerte con la derecha en sus diversas versiones, pero principalmente en este caso con la derecha, digamos, fascistoide, representada por el Fujimorismo. Entonces, en base a un programa que planteaba un cambio en el modelo económico, que los recursos naturales del país sean propiedad del Estado y beneficien al Estado, que lo que se produzca en el país
se quede acá en el país mayoritariamente, una reforma tributaria donde los más ricos sean los que tributen y no los más pobres, una reforma en el sector de educación, salud, que se consideren como derechos fundamentales, no simplemente como mercancías que se ofrezcan en el mercado, y aunado a todo esto, un gran cambio que debe plasmarse, ha sido la propuesta, el candidato en una nueva constitución. Son los elementos, los hitos que han ido marcando el escenario y que se condensan finalmente y coinciden con la conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú. Esperemos que ahora se abra por fin cauce a una segunda y verdadera y definitiva independencia, ¿no? Muy sugestivo que... Sí, adelante. Sí, en consonancia con todo esto, otro de los hitos, le pregunto además, que ha quedado en evidencia, que queda sobre el tablero político, es la crisis estructural de los partidos tradicionales. Efectivamente. Por parte de la derecha, como te decía, han habido enfrentamientos en diversos sectores de esta. Por un lado, digamos, una derecha conservadora, ultraderecha, representada por los Fujimoris, por los López Aliaga, que no han querido reconocer el triunfo de Pedro Castillo, los fujimoristas, hasta el final. Y por otro lado, una derecha más liberal, pero que sigue apostando por la continuación y la profundización del modelo capitalista y neoliberal, que su táctica ha sido no desconocer a Castillo, el triunfo, que era a todas luces ya un hecho, sino que ha sido tratar de ponerle una agenda, tratar de acercarse, tratar de presionarlo, tratar de cooptarlo de alguna manera, y que demuestren, digamos, las dos herramientas que tiene esta burguesía al momento de hacer su lucha contra los intereses populares. Pero demuestran también una crisis, ¿no?, de la estructura partidaria, y que esperemos que dentro de toda esta crisis... Juan Diego, pero percibe usted, en medio de toda esta complejidad y esta crisis política que usted nos está narrando, que la propia institucionalidad logró tratar de mantener y sostener las bases democráticas del país con todas las dificultades? Por ejemplo, haber visto el apoyo al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, para sacar cualquier tipo de narrativa de fraude, porque realmente no la encontraban. ¿Hubo una suficiente presencia y apoyo institucional para ello? Yo creo que en última instancia la hubo por la presión popular. Es decir, no solamente era abierto el triunfo de Pedro Castillo, sino que esto se materializó con movilizaciones constantes. En los últimos 2 meses prácticamente hemos tenido que desde las regiones más lejanas del Perú venían delegaciones de pueblos indígenas, de campesinos, de obreros, de trabajadores, a Lima, la capital, al frente del Jurado Nacional de Elecciones, para socorrer, sostener lo que a todas luces fue el triunfo de Pedro Castillo y exigir la proclamación de Pedro Castillo, y en pugna contra los afanes deslegitimadores de la derecha. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones fueron sensibles a esto, y no se consolidó más bien el fraude de la derecha, porque la derecha que acusaba de fraude, un fraude inexistente a Pedro Castillo, eran los que en última instancia querían aplicar un modelo de fraude, un patear el tablero, un llamado incluso a el golpe de Estado, que lo hicieron expreso de manera insistente muchos de sus líderes, y felizmente las instituciones no se prestaron a ese juego. Sin embargo, no obstante, hay que mantenernos alertas, porque esta es una primera batalla. Recién ha sido elegido en el Congreso, por ejemplo, la nueva mesa directiva, que es una mesa directiva de oposición, donde, por ejemplo, se unieron, porque tienen en el Congreso mayoría de la derecha, los dos sectores de la derecha, digamos la derecha más ultra, más radical, y el otro sector, para no permitir que la lista en donde estaba Perú Libre y otros sectores de izquierda o de centro pudiera siquiera participar. Vetaron a la lista por alguna leguleyada, ¿no?, algún tema formal. Sí, Juan Diego, permítame aquí preguntarle algo, detenerme en esto, en esta
conformación de la nueva mesa directiva del Congreso que generaba también tal nivel de expectativas, porque en función de esto tanto se ha dicho cómo será la gobernabilidad del presidente. Así que un asunto por preguntarle, muy similar a la conformación de hace 5 años, y vimos los 5 años posteriores el desastre político del país, precisamente por todo lo que sucedía con un actor fundamental como el Congreso. Y segundo, la nueva presidenta, María del Carmen Alba, que además es de Acción Popular, ella dice que no van a afectar la gobernabilidad del país. ¿Usted le cree? Yo quisiera creerle, pero creo que los antecedentes hablan por sí mismos. La señora que ahora es presidenta de la mesa directiva del Congreso ha sido asesora de Merino, ¿no? Acción Popular, que fue justamente el presidente legítimo que el pueblo sacó lo sacó con presión de las calles y que nos costó tantos muertos en el país. Entonces, por eso es que hay que estar muy alertas. Esperemos que no se repita lo que hizo el fujimorismo con mayoría en el Congreso, pero un antecedente es el que ya le estoy mencionando, y otro antecedente es que el fujimorismo en pleno, que es la segunda minoría en el Congreso, ha apoyado esta lista. Entonces, creo yo que la suspicacia, o por lo menos las alertas de una posible, por ejemplo, vacancia contra Pedro Castillo, si por ejemplo se anima a sacar una asamblea constituyente, si por ejemplo se anima a simplemente cumplir las promesas electorales, llevar a cabo el programa electoral por el cual la mayoría del país ha votado, es una de las amenazas que va a plantear la derecha desde el Congreso, ¿no? Vacarlo. Es por eso que la alternativa se plantea también desde las propias bases de la calle, plantear una asamblea constituyente, una asamblea popular constituyente a través de un referéndum que lleve la contradicción no solamente desde los espacios cerrados del Congreso, sino a través de la consulta democrática y popular a las bases, a las calles, ¿no? Para darle a esa precaria institucionalidad la suficiente solidez de las calles, el apoyo suficiente para que la gobernabilidad del presidente Castillo se mantenga, ¿no? Sí, Juan Diego, permíteme. Sí, permíteme, vamos a escuchar unos minutos al presidente saliente del país, presidente interino, que tenía como tarea fundamental realizar elecciones. Francisco Sagasti lo ha hecho, y esta noche esto le dice al pueblo peruano. Es el último discurso a la nación de Francisco Sagasti. Dentro de unas horas entrega el poder, entrega la banda presidencial. Juan Diego, le contamos a nuestra audiencia al profesor Pedro Castillo. Ha llamado a trabajar juntos, sin duda hace referencia al bicentenario, es una fecha histórica, pero dice que no es solo conmemorar 200 años, y eso tiene toda la razón. Dice que se deben reconocer como iguales, con los mismos derechos. Todo esto también sin duda transversalizado por la crisis de la pandemia. ¿Qué le deja Francisco Sagasti y Juan Diego al Perú? ¿Cómo pasará la historia? Bueno, como un presidente que en su momento, en un momento histórico, se puso del lado de la ley y no cedió a los afanes golpistas de quiebra de la institucionalidad de la derecha fascistoide encabezada por el fujimorismo. Creo que ese es un buen punto de partida. Sagasti es un presidente de derecha, que duda cabe, pero en esta ocasión cumplió, creo, un respeto a las instituciones, a las normas democráticas y permitió, digamos, simplemente que el proceso electoral siguiera su rumbo en paz y en calma. Por otro lado, creo que, si bien es cierto, hubieron muchas dudas en algunos temas del manejo económico, en el manejo de la pandemia, por ejemplo, nos ha endeudado a más de 100 años con el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales para socorrer la crisis, ¿no? Ha hecho préstamos para más de 100 años pagarlos. Sin embargo, creo que el manejo finalmente de las vacunas ha sido bastante prolijo, porque ha asegurado ya una dosis suficiente de vacunas para por lo menos tener las vacunas suficientes hasta final de este año, ¿no?
Entonces, creo que ha tenido aspectos más negativos, de repente en el tema más económico, y algunos aspectos más positivos en algunos temas sociales o políticos puntuales. Entonces creo que eso es lo que nos deja, y sin embargo ahora el reto ya queda en la cancha de lo que puede hacer el presidente Castillo. Esperamos que lo haga de la mejor manera, esperamos que cumpla para empezar lo ofrecido en su programa, eso va a ser lo fundamental. Si hace eso el presidente Castillo, creo que va a tener definitivamente el apoyo popular de la mayoría del pueblo peruano, movilizado en las calles, que va a ser un factor importante para socorrer a este gobierno que, de cumplir con sus promesas, va a tener desde ya una oposición muy dura, muy férrea, por parte de toda la derecha y de los poderes fácticos que aún tienen el poder en el país, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los pueblos han ganado el gobierno, pero aún el poder está en la derecha y en los poderes fácticos, ¿no? Así que la batalla continúa. Sí. No, desde ningún punto de vista tiene un escenario favorable si lo revisamos desde la perspectiva política, pero tiene un gran apoyo popular, que el pueblo lo acompañe y que cumpla con esas promesas de campaña. Muchísimas gracias por ese análisis, Juan Diego. Muy buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches. Muy buenas noches.